minutos, amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por su preferencia al anunciado. Ya estamos conversando incluso con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Hoy día es un día importante, ministro. Estamos celebrando, más que celebrando, digo yo, conmemorando y haciendo una retoma de conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente por el Día Internacional pues de la Madre Tierra, ¿no? Que no es poca cosa, es todo lo que nos sustenta. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Sí, hoy día 22 de abril es el Día de la Tierra, es un día especial, tiene lemas, los días de la Tierra tienen lemas, el lema de este año 2016 es Árboles para la Tierra, y además coincide con la firma del Acuerdo de París y antecede a lo que viene, porque probablemente los televidentes no sean tan conscientes que el día de las elecciones, 5 de junio, es el Día Mundial del Ambiente, con lo cual también uno puede hacer una invocación a que los candidatos incrementen su discurso ambiental, nos señalen qué ofrecen en materia ambiental, qué tanta responsabilidad van a asumir, y a los ciudadanos a decirles, en la medida que van a votar el 5 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente, exijan a los candidatos mayores pronunciamientos en esa materia. Entonces me voy a adelantar a la pregunta, ¿no? ¿Ya ha tenido oportunidad justamente de repasar proyectos o propuestas sobre la materia de ambos candidatos? ¿Ha visto que alguno de ellos, pues de repente por ahí tenga mucho más orientado esta parte? Yo he revisado en su momento y a detalle los planes de gobierno de los en su momento 19 candidatos. Algunos tenían más o menos contenido ambiental, pero sin perjuicio de lo que se puede poner en un papel, yo creo que lo que el ciudadano quiere es que el candidato exprese su voluntad ambiental. ¿Qué va a hacer en relación al cambio climático? ¿Cómo va a incrementar la ambición del país para reducir emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué medidas tiene de lucha contra la minería ilegal que no signifiquen de ninguna manera un marcha atrás, sino fortalecer el proceso? ¿Cómo controlar la tala ilegal? ¿Cómo lidiar con un problema masivo en el país, lamentablemente todavía, como es el tratamiento de aguas residuales o el tratamiento de residuos sólidos? ¿Cómo mejorar la calidad del aire, continuando, por ejemplo, con la desulfurización de los combustibles para evitar la presencia de dióxido de azufre en el aire o material particulado? ¿Cómo trabajar el tema de contaminación de suelo? ¿Cómo integrar más a los gobiernos regionales en la gestión ambiental? ¿Cómo avanzar en aquello que el Ministerio del Ambiente ha hecho con tanta solidez por 5 años, como es el ordenamiento territorial, y lo ha hecho de manera muy profesional y en una lógica de rectoría? Es decir, es una agenda grande. Yo creo que en estos 5 años se ha avanzado significativamente, pero siempre hay una agenda pendiente, y creo que queremos escuchar de los candidatos un pronunciamiento exacto, claro, preciso, sobre esas materias. Pero no me ha dicho específicamente cuál de los dos para usted es el que tiene mejor proyectado. Pues, sí, bueno, en la medida que a una persona que ejerce un cargo de autoridad pública no le corresponde entrar a campaña, me reservo ese comentario. Pero digamos que sí está presente. Está presente, en ambas posturas, pero en el discurso, no de manera discursiva. En el discurso muy pobre. El discurso yo no he escuchado en el discurso de ninguno de los dos, o ninguna, porque es hombre o mujer, para ser equitativo. No he escuchado un discurso sólido en materia ambiental, expresado en el discurso. Sí he escuchado con preocupación algunas sugerencias vinculadas a lo de la minería ilegal. Ha sido un fracaso, debemos marcha atrás. Yo creo que los ciudadanos no debemos permitir marcha atrás en los procesos de control de la minería ilegal y formalización de la minería Muy bien, informal. al menos por ese lado ya nos ha dado una pista. Ahora, ministro, imagino, claro, son muchos años en los cuales se ha venido trabajando, usted lo ha dicho, siempre va a resultar insuficiente todo lo que se haga por cuidar el medio ambiente, por cuidar nuestro planeta, tomando en cuenta que justamente, pues, ¿no?, el impacto más fuerte que tiene el planeta es originado por la mano del hombre, el mismo hombre, pues, ¿no?, en el vivir, en el diario, ¿no?, origina pues este pesar. ¿Qué tareas pendientes, ¿no?, en corto plazo ha quedado para que asuma pues esta gestión nueva que vaya a entrar? Mira, siempre hay una tarea normativa. Hay que tener en cuenta que la técnica, la ciencia, la innovación hace que las regulaciones ambientales y los estándares ambientales, es decir, cuál queremos que sea nuestro estándar de calidad de vida, siempre estén mejorando, con lo cual siempre se tienen que dictar normas, no necesariamente reemplazar las que ya existen, pero algunas normas que siguen en el tintero, límites máximos permisibles. Reglamentación, me imagino. Reglamentaciones para plantas, por ejemplo, de procesamiento de harina para consumo humano indirecto o directo. También normas vinculadas a la calidad del aire, agua, suelo, también siempre se pueden estar mirando. Están todas las normas vinculadas al proceso de certificación ambiental. Hay que tener en cuenta, Jennifer, que en este gobierno creamos SENACE, ya está funcionando, que es esta autoridad que otorga las licencias o certificación ambiental, y además por una ley que creo que fue muy positiva, ahora vamos a integrar 14 procedimientos en uno solo, dándole mayor coherencia al sistema
y a su vez permitiendo que el administrado no tenga que estar yendo a todas las ventanillas a duplicar procedimientos. Ahí hay una tarea que hay que seguir fortaleciendo. SENACE tiene que ser visto con mucho profesionalismo porque SENACE se creó, Jennifer, también en la medida que la conflictividad tenía como una de sus fuentes u orígenes el hecho que la gente no confiaba que el sector que otorgaba derechos aprobase el estudio de impacto ambiental. Entonces se ha pasado al sector ambiente, se creó SENACE y corresponde al siguiente gobierno seguir trabajando fuertemente porque SENACE sea esa entidad objetiva que hemos pretendido desde su creación. OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, hoy día, yo digo con mucho orgullo, es el mejor organismo de supervisor, el mejor dotado de recursos, capacidades técnicas, capacidades normativas, porque tiene toda su base legal desarrollada. Por lo tanto, también OEFA tiene que ser mantenido con autonomía para que siga fiscalizando a los sectores que ya fiscalice y los siga incrementando, porque en el Perú se le va transfiriendo gradualmente las competencias. Entonces, OEFA ya fiscaliza todo lo que es el sector de energía y minas, ya fiscaliza parte de lo que es el sector industria, toda la parte ambiental de la pesquería, pero le falta, por ejemplo, la transferencia de las cuestiones vinculadas al transporte, la transferencia de las cuestiones vinculadas a la agricultura. ¿Y eso tendría que hacerse progresivamente? Progresivamente, yo creo que fue una buena idea que se haga progresivamente, pero lo que no hay que detener es esa progresividad. Es decir, OEFA tiene que ser la gran entidad de supervisión. Te hablé de la minería ilegal y en el caso de minería ilegal, Jennifer, no sé si tú has visto y lo comenté a los medios de comunicación, la Contraloría General de la República ha determinado en un informe de auditoría nivel de responsabilidad funcional y ambiental en el Gobierno Regional de Madre de Dios, que incluso ha mal utilizado recursos destinados para constituir una ventanilla única para la formalización. Pero ya su portafolio va a tomar incluso acciones legales en Así contra es, esos del procesos gobernador. yo creo que se van a iniciar en el más corto plazo, pero ponen en evidencia que ha habido mucha voluntad del gobierno nacional y lamentablemente en casos como el del gobierno regional de Madre de Dios, una dolosa negligencia casi delictiva por evitar que el proceso de formalización funcione. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es justamente determinar que es fracasado para que se derogue. Ahora, ¿y eso responde que a simplemente circunstancias particulares? Sí, hay que tener en cuenta que las lamentables circunstancias particulares en Madre de Dios hacen que tengamos un gobernador regional que tiene un clarísimo interés minero y hoy día el único parlamentario electo por Madre de Dios es una persona que está en proceso de investigación solicitado por el MINAM desde el año 94 porque es el gran comercializador de combustibles y se está investigando sus vinculaciones con actividades de la minería ilegal. Incluso de uno de sus grifos alguna vez se detuvo a uno de los camiones que estaban yendo a la zona de La Pampa, camiones de combustible, que son una zona de extracción de minería ilegal. Entonces, lamentablemente en Madre de Dios, el universo electoral es un universo de personas que están respondiendo fuertemente a este interés económico de una minería que, claro, le trae dinero al bolsillo, pero por otro lado los contamina con mercurio, genera explotación sexual infantil. Pero entonces, ¿cómo debería ser el abordaje de la problemática? Porque es una problemática que ya no solamente pues, es evidentemente delictivo, sino es una problemática pues, social, política. Así ¿no? es, yo creo que tiene varios frentes. De hecho, Claro. la interdicción por minería ilegal en zonas prohibidas debe continuar, pero a su vez el desarrollo mucho más decisivo para traer programas de empleo alternativo, porque justamente el problema en regiones como Madre de Dios es un abordaje de empleo. Ahora, ministro, háblenos de lo que va a ocurrir hoy en instantes pues, en Nueva York, Estados Unidos, y que imaginamos es un mensaje clarísimo de la sociedad internacional de la importancia que toman los líderes mundiales de lo que es pues, el cambio climático. Sí, mira, yo creo que hoy día es la consolidación de un proceso que empezó desde el año 2010, cuando en Cancún se celebró la COP, que resucitó el proceso después del fracaso del debate climático de Copenhague, que tuvo en el Perú, con la COP20 en diciembre de 2014, un actor clave, reconocido, un actor que jugó grandes ligas con mucho profesionalismo y mucha capacidad, y que llevó a que en diciembre del 2015 se adopte el Acuerdo de París. Entonces, este acuerdo que se adopta a través de se martilla la decisión porque ninguno de los 195 estados se opone, hoy día ha entrado al proceso de firma. Entonces el presidente de la República está en Nueva York para firmar el acuerdo, tal como hay muchos otros jefes de Estado y de Gobierno, y luego viene el proceso de ratificación. Que tiene que darse en cada una de las naciones. Que tiene que darse en cada uno de los estados en función a sus procedimientos internos. Entonces hoy día es la firma del Acuerdo de París que coincide además con el Día de la Tierra, con lo cual hay una simbología fundamental y entonces se cierra un proceso que es el proceso de adopción del acuerdo ya firmado por los estados, pero se lanza
lo que probablemente va a ser el más grande reto, que es la implementación del Acuerdo de París. ¿Eso a quién le compete, la ratificación de este acuerdo en nuestro país? Tomando en cuenta que estamos... Sí, en el caso peruano la ratificación le corresponde al Congreso de la República. Yo creo que ¿Al próximo Congreso? No, yo creo que si hacemos las cosas rápidas podemos estar en capacidad, porque hay consenso absoluto que este Congreso sea el que ratifique el Acuerdo de París y que podamos antes del 28 de julio depositar la ratificación ante la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demostrar que somos un país no solo comprometido, sino responsable frente al cambio climático. Entonces esperamos que ya quien lo suceda usted en el portafolio ponga a implementar pues ya cada uno de los acuerdos o de los acuerdos que se han firmado en París, ejecutarlos. Así es, donde fundamentalmente, Jennifer, la contribución nacional, en donde, como sabes, el Perú se ha comprometido en reducir 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 es fundamental. Y nosotros acabamos de publicar este informe, El Perú y el Cambio Climático, que es la tercera comunicación nacional, que es probablemente la información más actualizada sobre el cambio climático en el Perú al día de hoy. Y nosotros tenemos inventarios de cuánto emitimos y el 51% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero son por deforestación y cambio de uso del suelo, del cual 75% de eso es por procesos de agricultura migratoria que deforesta. Entonces coincide que nuestras principales medidas son vinculadas al manejo forestal. Hoy día que celebramos el Día de la Tierra con el mensaje Bosques para la Tierra, sabemos que es eso en lo que nos tenemos que concentrar. Entonces corresponde al próximo gobierno cumplir con esta contribución nacional, con esta reducción del 30% de emisiones e incluso, diría yo, incrementarlo. El 2018 se debe ya tener revisada la contribución nacional que nosotros hemos dejado lista y hay que continuar incrementando esta ambición y una cosa no quiero dejar de decir, Jennifer, trabajar en adaptación. Si vamos a seguir sufriendo las consecuencias del cambio climático todavía por muchas décadas o de la variabilidad climática como el fenómeno del Niño, necesitamos trabajar en adaptación vinculado a salud, a agricultura, a infraestructura, a pesca, que son en especial actividades económicas muy vulnerables frente al cambio climático. Sabemos lo que ocurre cuando hay temporada de lluvias o cuando hay temporadas de sequías, cuando hay heladas extremas, lo que significa en salud, en agricultura. Ahora, me imagino que eso que usted nos señala básicamente forma la estructura, pues no, el esqueleto de estos objetivos para el desarrollo sostenible con miras al año 2030, de la cual justamente decía el presidente de la República ayer, ya el Perú está mirando de cómo va a organizarlo. Sí, y qué bien que hayas traído ese tema, porque para los televidentes es muy importante mencionar, el Acuerdo de París se adoptó en diciembre del 2015, pero meses antes, septiembre del mismo año, se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos para medir nuestro desarrollo sostenible de aquí al 2030. Entonces, hoy día uno puede ver que el 1 de enero del 2016, que entramos a la fase de implementación de esos dos acuerdos, lo que tenemos es el mayor y más importante marco que nos define el nuevo paradigma de desarrollo. Dicho de otra manera, la forma como estamos mirando el mundo de aquí al futuro, al 2030 y al 2050, es significativamente distinto a la manera como lo veíamos antes del 2015. La forma de hacer economía incluso es completamente distinta. Y por eso conceptos como de economías decarbonizadas, resiliencia, economía verde, tecnologías limpias, energías renovables no convencionales, todos esos son conceptos de la nueva visión de desarrollo sobre los cuales el Perú tiene que seguir apostando. Yo quiero aprovechar esta entrevista, además decirlo hoy día, que se suscribe el Acuerdo de París, para agradecerle a todos y todas los peruanos su compromiso con el tema. No solamente cuando organizamos la COP20, en donde demostramos esa capacidad de país de hacer cosas en grande, sino también cómo se ha incrementado este compromiso en el nivel público de manera significativa. Está en la tercera comunicación nacional, por ejemplo, se muestra que ya más de 40% de las escuelas en el Perú públicas están teniendo aspiraciones ambientales y agendas actividades ambientales. Coeficientes así. Sí, no, pero además agendas ambientales donde a los chicos se les transmite el mensaje de que tengan ambiciones para mejorar sus conductas ambientales. Ahora, justamente eso conversábamos con Enrique, ¿no? Cómo es que muchas veces la población espera pues que los grandes cambios se den por parte de las autoridades o grandes normativas, cuando el cambio es desde los chicos, desde uno y desde pequeños. Y desde pequeño. ¿No? Entonces, ahí hemos mejorado en lo público, pero también hemos mejorado significativamente en el nivel de conciencia, el nivel de compromiso. Campañas como Pon de tu parte, que lanzó el Ministerio del Ambiente para hacer uso más eficiente de la energía, uso más eficiente del agua, trabajar mejor el tema de los residuos, no usar bolsas de plástico. Yo creo, por ejemplo, nosotros hemos querido trabajar el tema de las bolsas de plástico. Ahí hay que hacer un cambio cultural. Tenemos ahí un proyecto de ley que no creo que se llegue a aprobar de aquí al fin de mandato,
pero es un reto para el próximo gobierno trabajar para la eliminación gradual, porque nada se hace de un día a otro, gradual de las bolsas de plástico y del Tecnopor. ¿Y es que darle una tasa impositiva por el consumo? Yo creo que para ciertos niveles socioeconómicos que están vinculados a compras en supermercados debiéramos evolucionar hacia lo que ocurre en otros países europeos. ¿Quieres bolsas? Que te cueste. Que te cueste, ¿no? sí, Que te cueste. Hay si no, solamente un gran supermercado. Así es. ¿No? Y probablemente en los mercados no, porque en los mercados accede gente que probablemente tiene todavía menor capacidad económica, pero gradualmente también tiene que ir reemplazando. Creo que para eso vamos. Ministro, y finalmente, sé que usted ha sido designado recientemente asesor especial del Grupo de Alto Nivel del Agua sobre las Naciones Unidas y el Banco Mundial. ¿Qué significa justamente esa designación? Y felicitaciones también. No, te agradezco, Jennifer. Bueno, el Banco Mundial y la Secretaría General de Naciones Unidas han formado un panel de alto nivel sobre el agua, buscando justamente que la agenda o el debate sobre el agua se inserte al debate climático y al de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es un panel del más alto nivel, porque estamos hablando del presidente, de la presidenta de Mauricio, el presidente de México, presidentes o primeros ministros de Hungría, de Holanda, de Kazajistán, entre otros países. Son como de 8 a 10 países. Y somos 2 asesores especiales, el antiguo primer ministro de Corea y yo como ministro del Ambiente, pero es una designación permanente mientras el panel está vigente. Y además de ser y recibir esto como un honor, creo que es muy importante ver cómo el Perú se compromete en un debate tan importante para nosotros como es el debate del agua, porque estamos hablando de acceso al agua y saneamiento. Ahora, esta es una designación permanente, es decir, usted sí, es no una deja el cargo designación, es una del ministro designación del Ambiente, al panel mientras el panel decida, porque nosotros somos los asesores especiales al panel, pero el panel es una representación de jefes de Estado o jefes de gobierno, y estoy seguro que ese panel va a seguir creciendo en estados. Yo creo que la agenda del agua es una agenda vital, y para un país que tiene más del 70% de la población en zonas áridas, tener un panel de agua global que transmita mensajes positivos para ver el agua y el desarrollo es fundamental. Todavía es fundamental. Bien, ministro, muchísimas gracias. Todavía nos quedan meses para seguir conversando sobre la agenda. Podemos seguir conversando ahora, Yo sé que con usted no podemos quedar de aquí hasta las 8:30, pero tenemos que seguir con el programa. Listo, muchas gracias, ministro. Jennifer. Nos vemos. 7:36. Vamos a contarles ahora que el Ejecutivo publicó